¿no? Lo que vas a contar y lo que se está sabiendo. Gravísimo y de un alcance que todavía no podemos calcular. Lo que sí se sabe es que están siendo investigados alrededor de 15 agentes de inteligencia por maniobras ilegales de todo tipo. Como vos bien decías, en el escritorio del juez Federico Villena de Lomas de Zamora ya hay pruebas que son precisamente material fotográfico, material fílmico, grabaciones, todo lo que te puedas imaginar encontrado en manos de espías. ¿Quién es este hombre que vemos aquí en el centro de la pantalla? Personaje fundamental en esta historia que por momentos parece un culebrón. Este señor es José Luis Vila. José Luis Vila fue un funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri, subsecretario en el Ministerio de Defensa. Fue también antes un hombre de la ex-CIDE en la época del radicalismo. Y este señor denunció no solamente espionaje ilegal, sino amenazas por parte de la AFI, que terminaron en un episodio que quizás recuerde, quizás no, que fue la colocación de una bomba de trotil en la puerta de su edificio en la avenida Callao. Esto estamos hablando... Año 2018. Pleno macrismo. Exactamente. Y él era en ese año 2018 funcionario del Ministerio de Defensa. Exactamente. No fue el único apriete que tuvo, todo otro tipo de amenazas, denunció también ¿Y por qué se la habían agarrado con este hombre, se sabe? Telefónicas. Hay alguna historia ahí con justamente con los servicios de inteligencia. No te olvides de su paso justamente por esa agencia. En algún momento se habló de que podía disputar algún cargo en la Agencia Federal de Inteligencia también. Porque además acá el problema era que se había tercerizado, ¿no? Estuvo también como la AFI de Macri había creado en la provincia de Buenos Aires distintos, también había tercerizado para controlar hasta su propia gobernadora o a exfuncionario. Ahora, Irina, ¿cómo entra la conexión narco aquí en la AFI macrista? Bueno, lo primero que te cuento es que Vila declaró hace unos días en la comisión bicameral que sigue justamente a los organismos de inteligencia, que fiscaliza todo esto. Pero la historia de Vila está en la causa judicial que lleva adelante el juez Villena. Reiteremos esto que es fundamental. Bueno. Todo esto está siendo investigado con muchísima información por el juez federal de Lomas de Zamora, es Villena, ¿no? El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, tiene varias causas sobre narcotráfico, algunas bastante graves. En esta causa en particular estaba detrás de un pez gordo, un señor al que le dicen Verdura. Santiago Rodríguez se llama, Sergio Rodríguez se llama. Verdura o Tomate son sus alias. Ah, qué lindo. Un narco pesado en la zona sur. Operaba principalmente en Almirante Brown y en Monte Grande. A raíz de esta investigación se empezó a quedar solo este hombre. Ahí está sin el dato, recursos. ¿no? El 20 de febrero... ¿De qué año es de esto? este año. ¿De ahora? Este 20 de febrero. 20 de febrero de 2020. Habían metido presa a su esposa, a su amante, a su cuñado, a su suegro, a su hijo. Porque eran todos parte... Lo venían cercando. Claro, lo venían cercando. Eran todos parte de la misma banda. Verdura se estaba quedando sin raíz, empezaba a marchitarse. Exactamente. Y pide entregarse con la condición de hacerlo ante el juez Villena en persona. Claro, ya en el momento que no tenía más poder, se había llenado de plata, igual vendían alrededor de 3 kilos de cocaína por día, más o menos, entre otras, tenía un armamento descomunal, que eso fue lo que le encontraron, y él finalmente acepta presentarse ante el juez Villena. Se escapó 3 veces, tenía tantos contactos además en la policía, que logró eludir la justicia 3 veces. La justicia y la policía, bueno, seguramente con alguna ayuda. Y Verdura pidió finalmente confesar. ¿Y qué es lo que confiesa? Y acá viene el punto de conexión con Vila y con toda esta historia de la AFI. Revela Verdura que empezó a trabajar para un abogado identificado como FM. La verdad que se puede decir el nombre porque él mismo habló públicamente a esta altura. Es un agente de inteligencia, ya él mismo reveló quién es, Facundo Melo, que pertenecía, bueno, justamente a la AFI. Habla con él y Facundo Melo le ofrece y le pide hacer algunos trabajos. Este hombre, además de todo, tenía fama de sicario.
Entonces pretendía contratarlo para hacer ese tipo de trabajos. ¿Y qué le pide? Que lleve una caja a la puerta de un edificio en Avenida Callao, ¿te suena algo que acabamos de contar? Tenía medio kilo de trotil y ahí es donde vivía Vila. El auto donde llevan el trotil, que describe además Rodríguez en la causa cuando declara, es como el auto de este agente de inteligencia que lo venía a contratar. Abogado este hombre, además es descripta en la causa por Verdura. Ahora, parate un minuto estudio, acá. Parate sí, un minuto acá. Claro. Parate porque es mucha información la que estás dando. Todo esto, reitero, está en un expediente judicial. Ojalá el juez Villena lo siga destapando para que se conozca esta podredumbre del macrismo en la Argentina. Miren ustedes los personajes. Verdura, narco pesado como que acaba de contar Irina, que manejaban hasta 3 kilos de cocaína en el Gran Buenos Aires, ligado a la AFI, contratado por la AFI. Lo contratan para hacerle operación a un funcionario del Ministerio de Defensa de Macri. Esta es la locura del macrismo. ¿Sabés qué? ¿Por qué? Porque ahí habría pase de factura entre los mismos servicios tercerizados y lo demás. Y alguna competencia por altos cargos. Le ofrecían a Verdura, ¿sabes qué? A cambio de sus servicios, la chapa de la Agencia Federal de Inteligencia. Parecía un D'Alessio, ¿no? Claro, me acuerdo de D'Alessio. Le daban la chapa. También a veces se hacía pasar por policía. Por eso te insisto en que los contactos de este narco eran vastos y con distintos sectores del poder, ¿no? Con fuerzas de seguridad y también con la Agencia Federal de Inteligencia. Un minuto. Esto es lo que no te va a mostrar el periodismo macrista en la Argentina. Esto no te lo va a mostrar, no te lo va a contar, porque dicen que es un tema menor. Esta es la podredumbre que mantuvieron, y así como apretaban a los propios, armaban las causas judiciales con estos personajes nefastos. Esta era la AFI de Macri. Tercerizaban para todos lados. Apretaban a propios y extraños. Perseguían a propios y extraños. Reitero este dato. Hasta la doméstica de Horacio Rodríguez Larreta era espiada para sacar información del jefe de gobierno porteño. Sí, Irina. Te cuento un dato. Este hombre, Rodríguez, alias Verdura, también declaró en la Bicameral de Inteligencia. Claro. Ahora vamos a hablar con Leopoldo Moro. Aportó toda esta información. Ahora hablamos con Leopoldo Moro. Donde declaró Vila también, que también habló este fin de semana con el cohete a la luna. Vamos a ver qué es lo que contó Vila. A ver. Ex funcionario macrista, Vila, a quien le pusieron una caja de trotil en la puerta de su casa, una bomba. El macrismo le puso una bomba a este personaje en su casa, porque estaban cruzados los servicios de inteligencia. A Verdura le dijeron, quédate tranquilo que es para asustarlo nada más. Y alguien se ve que llamó al 911 y desactivaron la bomba, ¿no? ¿Estaba para explotar? Estaba para explotar, la desactivaron. Gravísimo. Pero le aclaran a Verdura, es para darle un susto. Mirá. Las amenazas decían, si te interesa tu familia, andate. Lo que cuenta José Luis Vila, ex funcionario macrista. Las amenazas decían, si te interesa tu familia, andate. Lo mismo que la intimidación telefónica. ¿Y dónde estaba yo? Ya no estaba en la AFI, me había jubilado en el 2015. Sin embargo, estaba en el Ministerio de Defensa, en un lugar en el que molestaba a la AFI. Y sigue. Desde que llegué al ministerio querían sacarme del cargo y ahora se está sabiendo que detrás de eso estuvo un sector de la AFI que contrató mano de obra de una banda de narcotraficantes. Mirá la AFI del amigo del presidente y de Majalani, contrataba narcos. Había una doctrina de seguridad nueva que buscaba involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y eso significaba mucha plata de gastos reservados para tal fin. Había una doctrina de seguridad nueva que buscaba involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Ojo con esto que denuncia, ¿eh? Ojo, porque el macrismo, Patricia Bullrich, querían meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y también en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, lo hicieron. Y fíjate, Gato, lo que dice... Y eso significaba mucha plata de gastos reservados. Los gastos reservados que el macrismo tenía para tal fin.
Yo tuve a mi cargo el despliegue en el exterior, incluida la jurisdicción de la Triple Frontera. Mirá todo lo que va a saltar, mirá la podredumbre que va a saltar del gobierno macrista con estas confesiones de los propios arrepentidos. Mirá lo que no te cuentan. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa alrededor de esto? Te decía al principio, hay 15 agentes por lo menos que están siendo investigados. Se hicieron muchos allanamientos. En algunos de estos allanamientos es donde apareció el material fílmico, las fotos, los audios, los seguimientos. ¿De quiénes? De dirigentes políticos, propios y ajenos. Conocemos poquitos nombres por ahora, seguramente iremos conociendo más. El de Horacio Rodríguez Larreta es uno. El de Nicolás Massot es otro. Otra vez, ¿cómo lo investigaron a Massot? Otra vez, que también está en los mails que denunció Cristina Camaño. El de Graciela Camaño está en este caso. Y Luis Barrio Nuevo. Además con algunos alias. Con algunos alias. ¿Cómo le decían a Graciela Camaño? Ramona. La Mona. Ramona. Y Durazno a Luis Barrio Nuevo. Le ponían así en los informes. También estaba Cristina Fernández de Kirchner. Y el Instituto Patria, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Qué más? Había sacerdotes, había organizaciones sociales, había periodistas. Reiteramos jueces. que esto es diferente a la denuncia de la semana pasada, ¿eh? Acá, por lo que venimos comentando, es el D'Alessio Gay, la denuncia de Cristina Camaño y esto que es, podríamos decir, el Verdura Gate. Exactamente. El Verdura Gate. Bueno.